Hola, 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 mis amados hermanos, qué bendición poder compartir cada día, cada oportunidad que que el Padre nos regala para compartir de su palabra. Lo más importante, considero lo más importante, lo mejor que nos puede suceder en la vida, oír palabra del Señor y no solamente ser un oidor, como dice Santiago. Voy a empezar el libro de Santiago, si el Eterno así lo permite, una vez finalizado el último capítulo, el día martes, vamos a tener el último capítulo de Gálatas, este libro, este recorrido apasionante que estamos realizando por el libro de Gálatas, y vamos a comenzar con Santiago. Martín Lutero decía acerca del libro de Gálatas, decía que eras la esposa, es mi esposa el libro de Gálatas. Claro, porque se malentendía y bueno, y el libro de Santiago dice que, claro, no lo quería. No, porque él inclusive, él va la bibliografía, muchísimo material en contra de los judíos, que desaparezcan, y consideraba el libro de Santiago un libro pura y netamente judío. Así que vamos, sin mucho más preámbulos, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo desde Tanti, la ciudad es Tanti, provincia de Córdoba, República Argentina. Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Así que te voy a invitar, como cada oportunidad que tengo, a YouTube. Dale, suscríbete, toca la campanita, dale me gusta. Hace algún comentario, nos vas a ayudar, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada, y va a provocar que los distintos motores de Facebook o de YouTube puedan, vamos a decir, promocionar nuestras páginas para que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y conoceréis la verdad, Juan capítulo 8:32, y la verdad os hará libres. Bueno, vamos a la palabra del Señor porque se nos va el tiempo rapidísimo. Biblia, Gálatas, estoy en Reina Valera. Quiero ver primeramente, a ver si está todo bien. Mis hermanos queridos, ahí está, para saludarlos, para bendecirlos, bienvenidos. Ahí estoy corrigiendo el retorno, el monitor, para poder ver a mis hermanos y poder saludarlos desde esta preciosa ciudad. El clima se está poniendo espectacular. 3 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Libro de Gálatas, capítulo 5, Reina Valera 1960. Es una versión que la mayoría de las personas tienen esta versión. Dice: Cristo nos hizo libres. Recordemos que la Biblia original no tiene títulos, ni subtítulos, ni números de capítulos, ni signos de puntuación, ni versículos, nada de eso. Números de versículos, no. Han sido colocados con posterioridad, ¿para qué? Para desarrollar un mejor estudio sistemático de la palabra del Señor. Te dicen Juan 1:12 y vas inmediatamente, rápidamente, y lo encontrás. Porque si no, claro, no vas a tener capítulos, el nombre del libro, los versículos, signo de puntuación también, que en algunos casos están por ahí como medios mal colocados esos signos de puntuación. Pero hay que estudiar la escritura. No tenés excusa para decir no puedo, no tengo, es muy caro el material. Es totalmente gratuito el material en internet. Podés descargar la Biblia que se te ocurra, material hebreo, que es el original en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, por ejemplo, y después se tradujo al griego, el Nuevo Testamento, claro, su totalidad en griego, y se tradujo a distintos idiomas vernáculos, y luego hasta que llegó a nuestras manos la traducción Reina Valera. Por ejemplo, hay muchísimas, miles de Biblias, de traducciones. Voy a la palabra del Señor. Gálatas. Cristo nos hizo libres, claro que sí. El Mashiach, el Mesías, nos dio libertad. Ya la tengo a mi mamá desde la provincia de San Juan. Buenas tardes, querido pastor, dice: abundantes bendiciones. Acá, atento
atentos a la poderosa palabra. Teresita, Deo y Rubén, mis queridos hermanos, familia, ahí, besos, dice, muchas bendiciones. Mañana, si el Eterno así lo permite, San Juan nos espera, el almuerzo, a la hora del almuerzo, en la provincia de San Juan, pastas, me dice mi mamá que vamos a tener mañana al mediodía, si el Eterno lo permite, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Estar firme, dice acá, comienza este título, en Reina Valera 1960, estad firmes en la libertad. Es el título que tiene. Y bueno, sigue diciendo, versículo 1, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Claro, estábamos esclavos del pecado, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es un consejo, el autor es Pablo, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, está exhortando, resuena por la cabeza por ahí cuando vimos capítulos anteriores, cuando dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para que, habiendo comenzado, dice, por el Espíritu, terminen en la carne, en la carnalidad? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se escandaliza? Alguna versión dice se escandalizó el apóstol Pablo. Claro, porque él había predicado el Evangelio, el buen mensaje. Y pasó que entraron algunos, dice, algunos hermanos encubiertos, hablando acerca, apareció la circuncisión. Y que si no eran circuncidados, no podían heredar la vida eterna, no iban a tener perdón de pecados, no iban a ser parte activa del pueblo de Dios. Claro, no era así, porque esas son, veíamos, obras de la ley. Habían dos cosas bien claras aquí en el libro de Gálatas. Una, la ley, la Torá, porque se tradujo todo como ley. Nomos es la palabra griega, pero una es la ley escrita. Lo hemos visto en capítulos anteriores, la ley escrita. Y por el otro lado tenemos la ley oral. ¿Viste que cambia? Cuando vos, es como un teléfono descompuesto, un juego que hay, el teléfono descompuesto, un grupo de personas, y alguien da un mensaje y se lo repite a otro y otro, y van pasando así de uno y de otro, van pasando hasta que da la vuelta ese mensaje y ha cambiado todo. Ha sido cambiado el mensaje. Bueno, es lo mismo. La ley oral, vimos tres grandes grupos en la ley oral, mal llamada ley. Bueno, tenían los mandamientos de hombres, en síntesis eran mandamientos de hombres. Primeramente, los takanot es la palabra hebrea que significa cercos de protección a la Torá, a la ley de Dios. El hombre ponía cercos ahí. Después están mandamientos de hombres y por otro lado, tradiciones, ahí está la palabra correcta, tradiciones de los ancianos, mandamientos de hombres, los tres. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se lee el libro de Gálatas, porque muchas veces vas a encontrar ley, la palabra ley que nomos es en griego, y va a designar tanto a la ley escrita como a la ley oral. Entonces, mucho cuidado. Aquí dice, estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué sucedía? Que aparecieron algunos hermanos, dije, encubiertos, espiando cómo vivían los Gálatas, y enseñaban esto justamente, que se tenían que circuncidarse. Entonces, iban a entrar en un grado de esclavitud. ¿Por qué? Porque iban a tener que depender de todas las leyes, entre comillas, ordenanzas que esas personas le estaban inculcando. Si no eran circuncidados, no podían tener parte en el pueblo especial, el perdón de los pecados, la salvación del alma. No podían. Según esa doctrina, según esa enseñanza de hombres, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, mucho cuidado. Estar firmes. Yo te voy a mostrar
acá en la Biblia, Efesios 6:10, nos habla de la armadura de Dios, que debemos tener una armadura. El Señor nos ha dado esa armadura. Y dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, buenas tardes María, bienvenida. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Eterno desde Rivadavia, San Juan. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por cada mensaje, por decirnos presente y también por suscribirte a nuestra página de YouTube y darle me gusta hacer comentarios y eso nos ayuda. Así que muchísimas gracias. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, habla de la armadura de Dios. No nos manda a la guerra el Señor, a la guerra espiritual, desprovisto de armadura, no. Dice, por lo demás, hermanos míos, es Pablo también el autor de la carta a los Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Qué? Fortaleceos en el Señor. Es el único que nos puede dar fuerza, el que nos da la estrategia para poder resistir, para poder estar firme, para poder aguantar los embates del diablo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en lo humano, sino en lo del Señor. Y sigue diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Es lo que le está diciendo a los Gálatas. Para que puedan estar firmes. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra tantas cosas que se levantan. Pero entre ellas, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual que se ha librado y estamos batallando. Por tanto, tomad, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Otra vez lo dice Pablo. Hay que estar firmes, hermanos. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Tomando la armadura, tomando la palabra del Señor. Ahí sigue diciendo también la palabra del Señor y la oración. Son herramientas que el Señor ha dispuesto para nosotros, para que nosotros echemos manos a esa herramienta, para que no salgamos a batallar en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la vida, nos da la salida en cada problema, en cada una de las situaciones. Está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hoy voy a hablar del yugo. Cada palabra que sale, bueno, yugo se entiende en el tiempo de Cristo, del Mesías Yeshua, el yugo, cuando él dice, Mateo capítulo 11, 28, venid a mí los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y encontrarás descanso, parafraseando, encontrarás descanso para tu alma. Mi yugo es liviano, dice, y ligera mi carga. Bueno, el yugo, ¿a qué se refiere? A la enseñanza. Los maestros, los rabinos de la época de Cristo, del Mesías y este contexto que estamos viendo aquí en Gálatas, está relacionado con eso. Los maestros, los rabinos, les decían a sus alumnos, a sus discípulos, vas a querer llevar el yugo, mi yugo, porque ellos daban una enseñanza, una interpretación personal, vamos a decir, de la Torá, de lo que había en ese tiempo. No estaba el Nuevo Testamento, no estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, no estaba nada de eso. Lo único que había era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos de Salomón. Entonces, el estar en yugo, enyugado,
al maestro era recibir la enseñanza y transmitir lo que el maestro le había enseñado. Por eso Cristo les dice, miren, mucha gente que está cansada y cargada, pero ¿de qué está refiriéndose? ¿A qué se está refiriendo? No al cansancio del trabajo, del día a día, de la rutina, no, del yugo que los maestros, los rabinos habían puesto en las personas, cargas pesadas que ni aun ellos se animaban a llevarlas. Entonces, Él nos quiere hacer libre, claro que sí. Gálatas lo dice, ya no estemos bajo la esclavitud. Seamos libres con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. He aquí, dice, yo, Pablo, os digo que si apareció la circuncisión, perdón, Walter, querido Walter, bienvenido, buenas tardes, un abrazo grande, mi hermano Walter Box, atento, dice, escuchar, asistencia perfecta todos los días. Muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos, familia querida, que nos anima, nos alienta a seguir adelante. Creo que es lo mejor que nos puede suceder. Bueno, he aquí, dice, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo que estaban ofreciendo esos hermanos, entre comillas, que habían entrado en una forma encubierta, la circuncisión, que no está mal, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 17, lo vimos, el pacto, la circuncisión es una señal del pacto con Abraham y toda la descendencia. Vimos en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que si estamos, dice, si vosotros estáis en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y si hijos, porque linaje es hijo, es esperma, hijo biológico, y si hijos, herederos, dice, de las promesas. Todas las promesas que encontramos en la Biblia son para los hijos de Abraham, hijos de la fe. Lo que hemos visto, lo que venimos compartiendo en el libro de Gálatas. He aquí, dice, yo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. ¿Pero qué ley, pastor? Bueno, la ley de los mandamientos de hombres. Porque imagínate, ellos transmitían y dice, se tienen que circuncidar, tienen que entrar en cumplimiento de la Torá. Pero claro, ellos sacaban algunas cosas así y lo ponían como requisito fundamental. Sin esto no tenés salvación. Si no lo haces, estás fuera, out, fuera. Entonces, eso es un requerimiento. Yo te voy a mostrar acá las leyes noágidas. A lo mejor ni lo hace, pero no es si has escuchado, seguramente. Por eso, claro, tenemos que entender el texto que estamos compartiendo en el contexto político, social, económico. Bueno, ahí tengo una vista de Wikipedia de las leyes noágidas, pero acá se ven más claras. Mirá, hay ciertos, acá lo vas a ver, mirá, dice no adorar ídolos, idolatría, negativo. Son siete las leyes noágidas, son conocidas así en el mundo judío. No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecado de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Esto está en el judaísmo. Esto lo extraje de la fuente de Wikipedia. Pero fíjate acá, quiero destacar esto. Son, ¿dónde está? Dice, no están escritas. Ay, no lo puedo tomar acá. No lo puedo tomar. Bueno, pero no están escritas, sino que se van pasando de tradición, preceptos,
que son, claro, para la humanidad, dice, son las leyes universales, se las conoce también a este tipo de leyes. No están escritas y aseguran, dice, un lugar en el mundo venidero, según, ahí está la palabra, según la tradición judía y noágida. ¿Viste lo que venimos hablando de tradición? No porque mi abuela lo hacía, porque mi abuela le enseñó a mi mamá, porque la bisabuela y la tatarabuela hacían así. Eso es una tradición de hombres. Y cuando nosotros, hay cosas que están bien en la familia, pero en las cosas del Señor, cuando, claro, es más serio, en las cosas espirituales, no aplica eso a veces. Porque, claro, tenemos que basarnos pura y exclusivamente en la letra escrita, no en lo oral, en la ley escrita, como lo vemos en la Torá, en la Biblia. Está obligado, dice, si se circuncida, si hace caso a lo que estaban haciendo, informando ese grupo de hermanos que entraron encubiertamente. ¿Para qué? Para esclavizarlos. Tenían que cumplir, ¿qué cosa? Toda la ley, todos los requisitos que estaban diciendo, que estaban pidiendo. De Cristo, dice, os desligaste. Claro, todo lo que hizo Cristo, entonces, como que no les importó. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Claro, dejaron los mandamientos del Señor, lo que está impreso en la Biblia, según Éxodo capítulo 20, según Deuteronomio capítulo 5, y en los 5 primeros libros de Moisés, hay 613 leyes, que esas sí están escritas y que aplican. Te voy a llevar a Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, recién veíamos 7 leyes universales. Pero fíjate, lo que dice Hechos de los Apóstoles, el libro de Gálatas viene en paralelo con este relato que hay que leerlo en su totalidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, hay que leerlo en su totalidad porque es un comentario de lo que está sucediendo con los Gálatas. Dice, por lo cual yo juzgo. ¿Quién es el que está hablando? Muchas veces, este es el primer concilio en Jerusalén, la primera reunión general que se hace, muy importante, ahí aparece como un concilio, y quien tiene la palabra, quien ordena todas las cosas, no es como se dice la tradición normalmente, que el primer papa, ¿quién fue? Yo pregunto, y la gente inmediatamente responde Pedro. Pedro fue el primer papa. Bueno, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que en el primer concilio de Jerusalén, como lo dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, dice que Jacobo, el hermano del Mesías Yeshua, el hermano de Jesucristo, Jacobo, o Santiago, que es lo mismo, es la misma persona, es quien preside esta reunión y que toma una decisión muy importante. Mirá, por lo cual dice, yo juzgo, esto habla Santiago, Jacobo, el hermano del Mesías, Yeshua, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Claro, los que están sin Dios, sin pactos, sin instrucciones, que no conocen, que no saben, que no tienen leyes, instrucciones, que están alejados, según Efesios capítulo 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, no conocen nada. Entonces, Jacobo, junto con los apóstoles, dispone, juzga y dice que no se los inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. ¿Ve? Lo importante que es escribir las cosas. La Torá escrita es muy importante, es por sobre todas las cosas, sino que se les escriba, que quede documentado, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es parecido a las leyes de recién, a las 7 leyes universales o leyes noágidas de Noé. Contaminación de ídolos, de fornicación, pecados sexuales, relaciones sexuales prohibidas, de ahogado, animal, muerto, ahorcado o ahogado, asfixiado,
de no una muerte, digamos, con los requisitos que exige la Torá de acuerdo a este tipo de sacrificio, animales que se iban a comer. Y de sangre, 4 cosas: contaminación de los ídolos, pecados sexuales, de alimento, animales matados, sacrificados de una forma no establecida, no convencional, ante los ojos de la Torá, y de sangre. La comida a base de sangre, morcilla se dicen aquí, en otros lugares no sé cómo le dirán. Hay varias comidas en base a sangre, prohibido. Hay que enseñarles eso, esas 4 cosas por el momento. ¿Por qué? Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Es la palabra hebrea Shabbat, es reposo, cesar. Entonces Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. En cada ciudad, en las sinagogas, eran los lugares donde se congregaban. ¿Para qué? Para oír la palabra del Señor, donde es leído cada día de reposo. Moisés ya no estaba, ya murió en el valle de Moab, ahí en el monte Nebo. Bueno, ahí quedaron los huesos, no se sabe, pero ahí murió. Moisés ya no está más. ¿Pero por qué lo citan? Porque están citando la ley, están citando el Pentateuco, están citando los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. ¿Por qué? Solamente eso hay que pedirles, dice Santiago. Luego, cada vez que concurran a las reuniones, los días sábados son las reuniones. Después se cambiaron. Roma cambió todo en el concilio de Nicea en el año 325. La Iglesia Católica, uno de los primeros papas, que se dice Constantino, cambió ahí en el concilio de Nicea año 325, cambió la fecha, cambió. El nacimiento de Cristo no es el 25 de diciembre, de Yeshua, no. Nació en una fiesta hebrea, una fiesta del Señor, en Sukkot, fiesta de las enramadas. Bueno, sigo con la Biblia, bebo un poco de agua. Dice, estoy en Gálatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Te acordás lo que era fe? Creer, confiar, fidelidad y obediencia. Sino la fe que obra por el amor, que es el vínculo perfecto. Todo un capítulo en 1 Corintios capítulo 13, dedicado al amor. Vosotros corríais bien. Pregunta, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad, que es Cristo? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, no es del Señor, quiere decir, en resumidas cuentas. Un poco de levadura leuda la masa. ¿Qué te parece? La ama de casa debe saber esto, que una pequeña porción de la levadura leuda toda la masa. Con esto se puede entender que lo va a usar en Corintios también, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, cuando dice, despojaos de la vieja levadura. De la levadura se la asocia con el pecado. Una pequeña, o con algo malo, algo que no es de Dios, algo pequeño. La gente dice, no pasa. ¿Ha escuchado alguna vez decir, es una mentirita piadosa, es un pecado chiquitito, un pecadito, que es algo muy pequeño? No existe en la Biblia, a los ojos de la Torá, no existe esas cosas. El pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley de Moisés, porque pecado es eso, infracción de la ley, de la Torá. Ahí está la definición de pecado. Un poquito que dice no pasa nada, puede hacer un gran estrago. Y del ejemplo práctico, una alegoría, la levadura, una pequeña porción
puede levar, no sé cuál es la palabra correcta, una masa, póngale un poquito, 50 gramos de, no sé, de levadura, puede hacer algo grande en 10 kilos de harina, póngale, no sé, qué sé yo, pero eso es, hermano, la gente dice, no pasa nada, es algo pequeño, pero puede hacer un gran problema. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Se pagan las cosas. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra correcta, acá traducida, es se castrasen. Así dice la versión original. Ojalá se castrasen, dice directamente todo los que os perturban. Mire, no, Pablo es de tomar armas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para las cosas del mundo, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, la Torá, en esta sola palabra se cumple. Escuche, el conjunto de leyes, todo eso se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, las cosas, la vieja naturaleza en el hombre, lo arrastra, lo lleva. Abro un paréntesis, en Romanos, ya lo vamos a compartir más adelante, el libro de Romanos, en el capítulo 7, es como que Pablo no entiende qué es lo que me pasa, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque hay una tendencia en el hombre a, ¿qué cosa? Al pecado, una tendencia pecaminosa, claro, a infringir la ley. Es como un niño, ¿ha visto? Entonces Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. El mal que no quiero, eso es como una lucha interna. Por eso la recomendación es, sed llenos del Espíritu Santo. Lleno, dice, esta botella, a ver, mírela, queda poca agua. Me queda poca agua. Pero claro, lo ideal es que esté llena. Así, algunas personas tienen claro de lo espiritual, tal vez esto, pero el Señor quiere que estemos llenos de las cosas espirituales en nuestra vida. Pero si soy guiado, dice, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, no estáis bajo la ley. La ley del pecado. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Se ve claramente cuáles son las obras, y acá las enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados del tipo sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas son obras de la carne. Envidias, mire, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, lo subrayo, no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que deciden andar más en las cosas de la carne, de la carnicería, bueno, dice que no heredarán. La Biblia lo dice en serio, no miente. Más el fruto, ahí se viene lo bueno, mire. Más el fruto, un fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 9 son en total. Mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado, pero los que son de Cristo han crucificado, claro, no les importa las cosas del mundo, la carnalidad. Quieren ser llenos, procuran, buscan ser llenos del Espíritu Santo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así termina el capítulo 5. Instrucciones, andar en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre. Debemos ser muy cuidadosos. Torá escrita, acordate, por un lado, mandamientos que están en la Biblia, y después por el otro lado la ley oral. Mandamientos de hombres, cercos de protección, tradición, iba a decir, las tradiciones, cosas que han ido pasando de generación en generación. Bueno, hasta aquí nomás, me excedí en el tiempo. Mañana descansamos en la provincia de San Juan, si el Señor lo permite. El día martes, el último capítulo, el capítulo 6 del libro de Gálatas, y nos comenzamos a preparar para empezar con el libro de Santiago. Hay mucho para aprender y me gusta el desafío. Muchísimas gracias, que el Eterno te bendiga y te guarde siempre, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que puedas decir estoy completo, que estés alegre, que estés gozoso, porque el Señor quiere completar tu vida. Pero claro, hay que ser obediente, oidores y hacedores de las palabras. Muchísimas gracias, shalom, alejem.